Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, de esta conferencia titulada Derechos Humanos de las Mujeres. El día de hoy nos acompaña con esta plática la licenciada Andrea Moreno, quien es visitadora adjunta, adscrita a la Secretaría Técnica y que nos va a dar esta interesante plática. Bienvenida, licenciada Andrea, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. El día de hoy estaré impartiendo esta videoconferencia, esta charla más que nada acerca de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, sin más preámbulo, pues damos inicio, ¿ok? Entonces, antes que nada me gustaría empezar con el concepto de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Entonces les voy a explicar el concepto de este jurista español que se llama Antonio Pérez Luño, que dice que los derechos humanos son el conjunto de normas y principios reconocidos tanto por el derecho internacional, así como por los ordenamientos internos, de observancia universal y que son inherentes al ser humano, tanto en su faceta de individuo como sujeto integrante de una colectividad, y que defienden las condiciones mínimas y necesarias para que el individuo pueda desarrollarse plenamente en los ámbitos más importantes de la vida, que son el ámbito económico, el ámbito social, un ámbito cultural, también el ámbito político, jurídico, ¿y esto para qué? Pues para vivir en armonía con el resto de la sociedad. Esa es la definición que nos da Antonio Pérez Luño, ¿sí? Es un poquito larga, pero la vamos a ir desmenuzando poco a poco ahorita. Esta definición al principio dice que son el conjunto de normas y principios reconocidos tanto por el derecho internacional así como por los ordenamientos internos, ¿sí? Si nos centramos en el marco jurídico mexicano, pues nos vamos al artículo primero, ¿sí? En párrafo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? En el que también se reconoce, ¿sí? Que todas las personas van a gozar de los derechos humanos que están estipulados en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Recordemos que en junio del año del 2011 hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos a la Constitución, porque, como sabemos, antes solamente se reconocían las garantías individuales de las personas. Pero, ¿qué pasa con esta reforma? ¿Sí? Pues ahora se van a reconocer los derechos humanos para todas y todos, ¿sí? Que están establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado, ¿sí? Y que, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ni restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la misma Constitución establece. ¿Dónde vamos a encontrar esto de la suspensión o restricción de los derechos humanos? Pues lo vamos a encontrar en el artículo 29 constitucional, ¿sí? Pero ese es otro tema aparte. Aquí lo importante es saber que nuestra Constitución sí nos reconoce estos derechos humanos. La definición que nos da Pérez Luño dice que también son de observancia universal e inherentes al ser humano, tanto en su faceta de individuo como integrante de una colectividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues de observancia universal, como ya lo vimos, que son ampliamente para todas las personas sin ninguna distinción y que son inherentes al ser humano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que son propios de la persona, son propios de nosotros como humanos por el simple hecho de ser personas, ¿sí? En nuestra faceta de individuo, sí, esos derechos que nos van a beneficiar a nosotros, sí, como individuos, como personas, y así como los derechos que nos van a beneficiar porque nosotros formamos, cada uno de nosotros formamos parte de una colectividad, de una colonia, de un estado, de un país. Ahora, esta definición también dice que van a definir las condiciones mínimas y necesarias para que el individuo pueda desarrollarse plenamente y ya sabemos, lo vuelvo a repetir, en los ámbitos más importantes de nuestra vida cotidiana, que son el económico, un ámbito social, cultural, importante también el ámbito político y jurídico, y el fin de esto pues es vivir en armonía con el resto de la sociedad, ¿sí? Sabemos que el respeto y reconocimiento, la protección a los derechos humanos, ¿sí? Es para el desarrollo integral de la persona, y para cuidar principalmente la dignidad, que es el derecho más importante que nosotros tenemos como personas, como humanos. Ok, ahora ya entendiendo bien qué son los derechos humanos, pues me gustaría adentrar ya a lo que son los derechos humanos de las mujeres, ¿sí?
Y quiero empezar primero hablándoles un poco de la genealogía de lo que son los derechos de las mujeres. ¿Y por qué es importante hablar de esta genealogía, de esta historia acerca de los derechos de las mujeres? Porque he escuchado comentarios, sí, he leído también algunos comentarios en donde dicen que los derechos humanos de las mujeres son algo que está de moda, ¿sí? Algo que pues es totalmente erróneo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a remontar al año de 1791, ¿sí? En Francia. ¿Qué pasó en ese año de 1791? Una activista política francesa llamada Houlan de Gauche, ¿sí? Publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿sí? Que se basó en los 17 artículos que se contemplaban en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 2 años antes de esta promulgación de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Pero como su nombre lo dice, la de 1789 solamente beneficiaba a hombres y a ciudadanos, ¿sí? No contemplaba los derechos para hombres que eran esclavos, ¿sí? Ni mucho menos contemplaba los derechos para las mujeres, y ni hablarse de las mujeres que eran esclavas. Como su nombre lo dice, solamente beneficiaba a hombres y a ciudadanos. Es por eso que Houlan de Gauche, repito, el año 1791, promulga o publica esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero ¿qué pasa con esta mujer, con Houlan de Gauche? ¿Sí? Es tomada presa, la llevan a la Bastilla. La Bastilla es el lugar en donde llevaban a los peores criminales de Francia, ¿sí? Y años después es condenada a la guillotina, simplemente por promulgar, ¿sí? Por ver que los reconocimientos de los derechos hacia las mujeres sí se tomara en cuenta, ¿va? Otro también documento muy importante, ¿sí? Fue que en 1792, pero nos remontamos, con esta filósofa y escritora británica que se llama Mary Wollstonecraft, ¿sí? Publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿sí? Esta vindicación también es muy importante, ¿sí? En el tema de los derechos de las mujeres, porque en esta vindicación cuestiona la opresión que había hacia la mujer, y también pedía un derecho para la humanidad, no solamente derechos para los hombres, ¿sí? Pedía un derecho para la humanidad en el que se contemplara derechos para todas y para todos, ¿sí? También es muy importante esta vindicación que publica Marie, porque hace una crítica, ¿sí? A lo que dice Rousseau por las declaraciones que hizo sobre el concepto de la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Rousseau? Pues según él, las mujeres no pertenecen al orden público y al orden político, sino que las mujeres solamente van a pertenecer al orden doméstico, ¿sí? Y al orden privado, simplemente por tener el carácter de esposas, de madres e hijas. ¿Sí? Entonces también muy importante esta vindicación de los derechos de la mujer de 1792. Continuamos con la genealogía o la historia de los derechos de las mujeres. Ahora ya nos remontamos al siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el año de 1948, ¿sí? Eleanor Roosevelt influenció que se cambiara el término derechos del hombre por derechos humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Eleanor Roosevelt? Pues crea la declaración, no crea, más bien lidera la declaración, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los líderes de los países miembros de las Naciones Unidas, ¿sí? Y también, ¿por qué es importante esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en el ámbito de los derechos de las mujeres? ¿Sí? Porque cambia el concepto de derechos del hombre por el concepto de derechos humanos, ¿vale? Entonces, esta declaración establece que toda persona va a tener todos los derechos y libertades proclamados en la declaración sin ninguna distinción de raza, color de piel, sexo, idioma, ¿sí? Tampoco va a importar la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, ¿sí? También sin distinción de origen nacional, social, posición económica, nacimiento u otra condición que diferencie a las personas. Entonces, recuerden, año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no de los derechos del hombre, ¿sí? También a mitad del siglo XX, ¿qué pasa a mitad del siglo XX? Pues es cuando surge con más fuerza esta doctrina o movimiento social denominado feminismo, ¿sí? En el que se pide para la mujer el reconocimiento de derechos que tradicionalmente solamente estaban reservados para los hombres, ¿sí? Y surge pues en todas sus modalidades este feminismo. Para mencionar algunas y no adentrarnos mucho en el tema, pues está el feminismo de la igualdad, ¿sí? Que considera que las mujeres son oprimidas
porque no son tratadas de manera igual a los hombres. ¿Sí? También encontramos el feminismo liberal, que es aquel en donde la igualdad se basa en relación a las oportunidades entre hombres y entre mujeres. ¿Sí? Y por último, para mencionar otro, el feminismo socialista. ¿Cuál es el feminismo socialista? Sí, pues es aquel que define la igualdad de acceso a recursos, a proponer que el patriarcado y el capitalismo sean vistos como sistemas mutuamente dependientes. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito de la historia, de la genealogía de los derechos de la mujer, y para dejar en claro que no son derechos que ahorita están de moda. ¿Sí? Y he escuchado que están de moda, pues simplemente por todas las marchas, ¿sí? Que han hecho las mujeres para que se nos reconozcan nuestros derechos por lo que somos, o sea, mujeres. ¿Vale? Entonces, ya vimos un poquito de historia, vamos a ver cuáles son los hitos de los derechos de las mujeres, y me gustaría mencionar algunos, ¿sí? En 1946, pues se promulga la Carta de las Naciones Unidas, como ya lo vimos, en donde dice las libertades fundamentales para todos. Para todos incluye hombres, mujeres, niños, personas adultas mayores. ¿Sí? Esa Carta de las Naciones Unidas va a ser para todos en general. Ahora, nos vamos a 1948. ¿Sí? ¿Qué se promulga en 1948? Pues se crea la Comisión de la Conducción Jurídica Social sobre la Mujer. ¿Sí? Ese mismo año también se emite, como lo vimos anteriormente, a cargo de Eleanor Roosevelt, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? También nos remontamos al año de 1949. ¿Qué pasa en 1949? Pues se promulga la Convención Interamericana sobre los Derechos Civiles de la Mujer, sobre los derechos políticos también de la mujer. ¿Va? 1952 se promulga la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Ahora, quiero hacer hincapié en este hito también muy importante que se promulga en 1974. ¿Y cuál es? Pues es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿vale? Mejor conocido como la CEDAW por sus siglas en inglés. ¿Sí? Y insisto, quiero puntualizar en esta declaración. ¿Por qué? Porque esta declaración se consagran en esta declaración los derechos de las mujeres respecto a, primero, la eliminación de la discriminación en la norma. ¿Para qué? Pues para asegurar el total desarrollo y avance de las mujeres. ¿Sí? También se reconoce, se consagra la protección a la salud de las mujeres y, muy importante, el acceso a servicios que sean adecuados para una atención médica, ¿sí? En donde se van a incluir información, asesoramiento y servicios de planificación familiar, ¿sí? También se reconoce el disfrute de una vida libre de todo tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Sí? Esta declaración, la CEDAW, también va a reconocer, ¿sí?, la participación y el acceso a cargos directos en todas las esferas de la vida pública. ¿Okay? Reconoce también el acceso a becas y programas de educación permanente hacia las mujeres, la igualdad en el empleo, ¿sí?, un derecho muy importante, y la protección a la maternidad, que va a incluir licencias, permisos para la lactancia y también guarderías para el cuidado infantil. ¿Sí? Por último, se reconoce también la no discriminación en el matrimonio y en la familia, y muy importante, el reconocimiento al trabajo rural de las mujeres. ¿Sí? Es por eso que esta declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, repito, CEDAW, como comúnmente la conocemos por sus siglas en inglés, de 1974, es muy importante, es uno de los hitos más importantes que tenemos las mujeres en donde se reconocen nuestros derechos. ¿Sí? Quiero también puntualizar también que en 1994 se promulga la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, igual, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará. ¿Y qué es lo que establece esta Convención de Belén do Pará? Pues en primera, fue el primer tratado internacional de derechos humanos que abordó específicamente la temática y la violencia contra las mujeres, ¿ok? Y que consagra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, igual que la convención anterior, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Sí? Y quiero mencionar aquí el artículo 4 de esta Convención de Belén do Pará, en donde se establece que la mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio, también a la protección de todos los derechos humanos y de las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales
internacionales sobre derechos humanos. Entonces, recuerden, muy importantes, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, ¿okay? En donde se van a reconocer estos derechos hacia nosotras las mujeres, ¿sí? Entonces ya vimos un poquito de la genealogía de estos derechos y de algunos hitos donde se reconocen los derechos hacia las mujeres. Y quiero ahorita mencionar algunos de los tantos derechos que nosotros tenemos como mujeres, ¿sí? Y los voy a explicar un poquito. Y primero empezamos con la igualdad ante la ley, ¿sí? Que es el derecho, creo que más importante que tenemos como mujeres. En el marco jurídico mexicano lo vamos a encontrar en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. ¿Y cómo vamos a materializar este derecho a la igualdad ante la ley? Pues en primera, contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación entre hombres y mujeres, ¿sí? También, pues, con la participación social, la participación política, la participación ciudadana, pero una participación dirigida a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente, la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. ¿Cuáles son estos tipos de estereotipos? Pues, lo más común, ¿sí? ¿Cómo deben de ser los hombres? ¿Sí? Si nos remontamos a México, ¿cómo son los hombres? ¿O cómo está ese concepto de cómo son los hombres aquí en México? Pues los hombres son valientes, son fuertes, ¿sí? Los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿sí? En cambio, ¿cómo es el concepto de la mujer aquí en México? ¿Sí? Ese estereotipo de cómo está, de cómo deben de ser las mujeres. Pues deben de ser tranquilas, deben de ser pacíficas, deben de ser nobles, sensibles, deben de ser las mujeres, ¿sí? Y se deben de dedicar principalmente a las labores del hogar, ¿sí? Entonces, eliminando todos estos estereotipos establecidos en función del sexo, vamos a poder llegar a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, ¿ok? Otro derecho también muy importante que tenemos las mujeres y que está reconocido en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, pues es el derecho al trabajo, ¿sí? ¿En dónde está reconocido en nuestra Constitución? Pues en el artículo 123, ¿sí? En donde dice el derecho que todas las personas vamos a tener derecho a un trabajo digno y socialmente útil. ¿Cómo vamos a materializar este derecho al trabajo en la vida diaria? Pues que exista una igualdad de oportunidades para obtener un empleo, una capacitación y oportunidades de ascenso, ¿sí? También a recibir el mismo salario de un hombre cuando se desempeñen las mismas actividades, ¿sí? Sé que esto está establecido, ¿sí? Pero de verdad pasa. Hay empresas en donde las mujeres reciben un sueldo mucho menor por su trabajo, ¿sí? Aunque hagan las mismas actividades que un hombre o que tengan un puesto más alto que un hombre, pero el salario es menor que al de los hombres, ¿sí? También, no ser víctimas de hostigamiento sexual ni amenazas para conservar el empleo, ¿sí? Es el día a día de lo que pasa tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. No digo que en todas las empresas, no digo que en todas las dependencias de gobierno, pero se da, ¿sí? A la fecha se sigue dando este hostigamiento sexual, estas amenazas, ¿sí? Hacia las mujeres para conservar el empleo, ¿sí? Y también quiero mencionar ahorita que está reconocido gozar de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto con el goce íntegro de nuestro salario. Ahora bien, me remonto a la fracción quinta del apartado A del artículo 123 de esta misma Constitución, ¿sí? En donde quiero puntualizar esto. Del embarazo, ¿sí? Que dice que las mujeres embarazadas, está estipulado aquí en ese artículo que las mujeres embarazadas no deberán realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable o que pongan en peligro su salud en relación a la gestación. Y en esta fracción quinta, apartado A, de este artículo 123 de la Constitución, es en donde está establecido que las mujeres gozarán de 6 semanas antes y 6 semanas posteriores al parto, debiendo recibir o percibir su salario íntegro y conservando su empleo y los derechos y que se desempeñen o que se hubieran adquirido en relación al trabajo, ¿sí? También este artículo menciona, esta fracción quinta, que el periodo de lactancia también tendrá 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, ¿sí?
Pero esto lo detalla mejor el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, que es básicamente lo que dice el artículo 123 en relación a las madres trabajadoras. Pero este artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo sí establece que las mujeres trabajadoras tendrán los siguientes derechos, ¿sí? Que durante el periodo de embarazo no van a realizar ni se les va a exigir esfuerzos considerables que pongan en peligro su vida, su salud y la de su bebé o sus bebés, ¿ok? Y también que disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y posteriores al parto. Pero este artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo menciona otras cosas. Por ejemplo, en caso de que los hijos nazcan con cualquier discapacidad o que requieran cuidados médicos después del parto, ¿sí? Esas 6 semanas posteriores al parto se pueden extender hasta 8, ¿sí? Previa presentación del certificado correspondiente, ¿sí? Que avale que pues la mujer o su hijo tienen alguna discapacidad o que requieren cuidados médicos especiales, ¿sí? También establece que en caso de adopción, esto es muy importante porque muchas mujeres no lo saben, ¿sí? Que cuando se adopte a un infante, ¿sí? Tendrán un descanso de 6 semanas con goce de salario y el respeto a sus derechos, sin que hayan adquirido por la relación laboral. ¿Ok? Y también este artículo 170, establece que el periodo de lactancia va a ser un término por máximo de 6 meses, ¿sí? En donde cada día van a tener 2 periodos, ¿sí? De media hora, cada uno pues para realizar esta actividad que es la lactancia. Y deberá de ser en un lugar adecuado e higiénico, ¿sí? Que establezca ya sea la empresa, ya sea la dependencia, ¿sí? Y si no lo tiene, si no tiene este lugar adecuado para realizar el trabajo de la lactancia, ¿sí? El patrón reducirá 1 hora la jornada de trabajo de la mujer, pues para que realice esta actividad por el periodo no máximo a 6 meses. ¿Vale? Entonces también muy importante este reconocimiento al derecho de trabajo y estos derechos que se les reconocen a las madres trabajadoras. ¿Okay? Ahora, un derecho también muy importante son los derechos que tenemos establecidos, reconocidos en la familia, porque me ha tocado escuchar a mujeres decir que solamente tienen derechos en el ámbito público, ¿sí? Y en la escuela. Muchas mujeres no saben que tienen derechos en la familia, ¿sí? Que en el núcleo familiar también están reconocidos y principalmente en la familia estos derechos que tenemos las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a ser respetadas física, sexual, verbal y emocionalmente, ¿sí? También administrar los ingresos que obtengamos las mujeres de nuestro trabajo, ¿sí? Porque cuántos casos no conocemos en donde el marido, el padre, si está la propia madre, los hermanos le quitan ese salario, ¿sí? Ese dinero a la mujer que ganó por su trabajo. ¿Sí? También a contraer matrimonio, si es que lo desea la mujer, a elegir el número de hijos que quiera tener igualmente, si lo desea, ¿sí? Y a elegir la pareja. No nos vamos muy lejos, aquí en Puebla, en cuántos municipios, en cuántas comunidades rurales, todavía el padre promete a la hija, al compadre, al hijo del compadre, ¿sí? Y las casan desde muy pequeña. ¿Sí? En otros países he visto noticias, he visto publicaciones en redes sociales en donde la niña de 11, 12 años se casó con el hombre de 40, 45 años, supuestamente porque son tradiciones, porque es su cultura. Entonces ya vimos, tenemos derecho a contraer matrimonio si lo queremos, ¿sí? Tenemos derecho a elegir el número de hijos si es que queremos tener hijos y a elegir a nuestra pareja, ¿sí? Este derecho de la familia también está consagrado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Qué dice este artículo 16 respecto a la familia? Pues que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, ¿qué es la edad núbil? Pues es esa edad en donde, dependiendo las condiciones sociológicas, culturales, religiosas, la mujer o el hombre pueden contraer matrimonio. ¿Sí? Tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y que disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución de este matrimonio. ¿Sí? También este artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que solamente mediante libre y pleno consentimiento los futuros esposos podrán contraer matrimonio.
Y lo que acabo de comentar, muchas veces estas mujeres menores de edad no quieren contraer matrimonio, ¿sí? O las casan, repito, que con el compadre, con el primo, con el amigo del padre, ¿sí? O que prometen, los mismos padres, ¿sí? Prometen a sus hijos menores de edad, uno al otro para que contraigan este matrimonio, ¿sí? Y también menciona este artículo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Okay? También me gustaría mencionar un derecho muy importante para nosotras las mujeres, el derecho a la participación. ¿Sí? Está reconocido este derecho a la participación. En primera, pues en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, en la CEDAW y en el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a materializar este derecho a la participación? ¿Sí? Pues primero, garantizando la ciudadanía plena de las mujeres. ¿Sí? Y como paréntesis y como dato curioso, quiero comentar que una vez a mí me tocó llegar a una comunidad aquí en el estado de Puebla, ¿sí? Y pregunté que por qué no tenía acta de nacimiento de una niña de 12 años y el padre a mí me mencionó que pues no quiere que su hija sea parte del gobierno, ¿sí? Sino le pertenece a él y posteriormente le va a pertenecer al marido que obviamente el padre ya había elegido para esta niña, ¿sí? También, ¿cómo vamos a materializar esto? Pues reforzando la democracia representativa y garantizando que las mujeres participen en las diferentes estructuras del Estado. También garantizando el derecho a ser votada en todas las elecciones y referéndums políticos y formular políticas públicas encaminadas a que las mujeres ocupen cargos y funciones públicas en todos los niveles. Que aquí en México sí estamos viendo eso, sí, ya sabemos que tenemos gobernadoras, tenemos presidentas municipales, presidentas de juntas auxiliares, tenemos mujeres senadoras, mujeres diputadas. Entonces sí se está materializando este derecho a la participación que tenemos nosotras las mujeres. ¿Okay? Cambiando otro derecho, pues el derecho a la integridad física, psíquica y moral. ¿Sí? Y me voy a la Convención de Belém do Pará en el artículo 4. ¿Qué dice este artículo 4 respecto a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres? ¿Sí? Pues en primera que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas en los instrumentos regionales y los instrumentos internacionales sobre sus derechos humanos, ¿sí? Entonces aquí es cuando en el inciso B de este artículo 4 de la Convención de Belém do Pará dice, y también tiene el derecho la mujer a que se le respete su integridad física, su integridad psíquica y moral, ¿sí? ¿Cómo vamos a materializar esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este derecho en la vida diaria? Pues puede ser creando programas para eliminar imágenes, ideas estereotipadas y actitudes negativas y perjuicios que persisten en contra de la mujer, ¿sí? Y también fomentar una cultura libre de conductas misóginas, libre de conductas machistas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la dignidad de las mujeres. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo de esto. ¿Cuántas veces no hemos visto, no sé, espectaculares en donde anuncian, no sé, una cosa, ¿sí? Y junto ponen el cuerpo desnudo o semidesnudo de una mujer que no tiene nada que ver con lo que están anunciando, ¿sí? ¿Cuántos comerciales sexistas, misóginos, machistas no hemos visto también en la televisión? Y me acuerdo de esto, de una imagen en donde, de años atrás, un comercial en donde se promovía un juego de mesa, ¿sí? En donde la carátula de la caja de este juego de mesa, ¿sí? Estaba en una mesa, el juego, y estaba sentado el padre de familia y el hijo varón, ¿sí? Y mientras en el fondo se veía que estaban lavando los trastes la mujer y la esposa, la madre y la hija, ¿no? Entonces, sí, debemos de eliminar estas imágenes y estas ideas estereotipadas, ¿sí? También estas conductas misóginas y estos roles machistas y sexistas, ¿para qué? Pues para respetar el derecho, sí, garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de nosotras las mujeres, ¿ok? Igual, otro derecho muy importante que tenemos las mujeres es en el ámbito de la educación,
Y en el artículo 3 de nuestra Constitución de México está establecido esto, ¿sí? Que dice que toda persona tiene derecho a la educación y que corresponde al Estado la rectoría de la educación y deberá ser impartida por este mismo, por el Estado, además de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo de esto. En una comunidad, bueno, no quiero mencionar la comunidad, sí, me tocó ver que en la escuela, en una escuela solamente había como 5 o 6 niñas más o menos, y la restante matrícula del alumnado era solamente hombres, ¿sí? Entonces, pues pregunté que por qué no había niñas y dice que pues culturalmente los hombres padres de familia, los padres de estas niñas, no dejan ir a la escuela a las niñas porque ellas se deben de quedar en casa aprendiendo los labores del hogar, ¿sí? Entonces, miren, o sea, en el año que estamos, ¿sí? Aunque está consagrado este derecho a la educación en nuestra Constitución, y ahorita vamos a ver en cuáles tratados internacionales, en cuáles convenciones, todavía no se respeta este derecho de la educación hacia las mujeres, ¿sí? ¿Y cómo podemos materializar este derecho a la educación? Sí, pues primero, elegir libremente nuestra profesión. Igual, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el padre de familia dice, no sé, tú debes de estudiar carreras para mujeres, y está denigrando esas carreras para las mujeres, ¿sí? Y no debes de estudiar una carrera que sea para hombres, ¿sí? También este mismo derecho de la educación está establecido en la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Hay un capítulo que se llama Deberes de los Estados, ¿sí? En el artículo 8 de esta convención dice que los estados partes, o sea, que hayan firmado esta convención, convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas que incluyen programas para, en primera, modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación, ahí es donde entra este derecho humano de la educación, formales y no formales, ¿sí? Apropiados a todo nivel para el proceso y el acceso a la educación. ¿Okay? También para contrarrestar prejuicios, corrijo, y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, ¿sí? O de los papeles estereotipados, volvemos a los estereotipos para el hombre y para la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. ¿Okay? También este derecho a la educación está contemplado en la CEDAW, en el artículo 10, que también menciona que los estados parte, los estados que firmaron esta convención, adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres a fin de asegurarle una igualdad de derechos con el hombre y en la esfera de la educación, y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres este derecho a la educación, ¿sí? Y menciona la CEDAW, por ejemplo, la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, ¿sí? En todos los niveles educativos y en todas las formas de enseñanza mediante estímulos de la educación mixta. Y también este artículo 10 establece que deben de existir las mismas oportunidades de accesos a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional, tanto para mujeres como para mujeres adultas. Ahora, por último, quisiera también hablar de este derecho a la salud, ¿sí? Este derecho a la salud que tenemos nosotras las mujeres, pues está establecido en la fracción quinta del apartado B del artículo 2 de nuestra Constitución, ¿sí? Quiero puntualizar en este artículo porque nuestra Constitución, ¿sí?, incorpora el derecho a la salud de las mujeres indígenas, ¿sí?, mediante apoyos de protección, de reproducción, proyectos productivos y para la protección a la salud de las mujeres indígenas. Obviamente también a las mujeres que no son indígenas, ¿sí? También el artículo 4, en el párrafo 4 de nuestra Constitución, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿sí? En la CEDAW, en esta declaración, en su artículo 11, establece que los estados parte deberán adoptar igual las medidas necesarias para eliminar la discriminación en contra de la mujer y para el derecho a la protección a la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso para salvaguardar la función de la reproducción. En las condiciones de trabajo, como lo vimos, los derechos laborales que tienen las mujeres madres trabajadoras.
¿Ok? ¿Cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a materializar este derecho en la vida diaria? ¿Sí? Pues las mujeres debemos de ser atendidas en centros de salud, ¿sí? En caso de enfermedad, embarazo y parto, ¿sí? También a recibir educación sexual reproductiva por parte de las instituciones de salud, ¿sí? Y elegir el método o los métodos de control natal, ¿sí? Cosa que pues en muchas regiones, insisto, aquí de Puebla, y no solo aquí de Puebla, sino de los otros estados de la República, es un tema tabú todavía esto, ¿sí? Hablar de una educación sexual, de una educación reproductiva, así todavía está como que prohibido, es un tabú seguir hablando de esta educación sexual y reproductiva, sí, pero ya vemos que es un derecho a la salud de las mujeres. ¿O cuántas veces no hemos escuchado decir a los hombres que que van a tener, sí, los hijos que Dios les mande, ¿no? O que es contra religioso que elegir o utilizar métodos de control natal, sin métodos anticonceptivos. Pero ya vimos, o sea, nuestra constitución política, así como los tratados internacionales en materia de salud y derechos humanos que ha firmado México establecen y nos contemplan este derecho a la salud que tenemos nosotras las mujeres. ¿Ok? Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Espero que haya quedado claro que en primera, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? Quitarnos esa idea de que los derechos de las mujeres son algo que está de moda. Ya vimos esa genealogía, esa historia de los derechos de las mujeres, ¿sí? Desde 1791, ¿sí? Y muchísimo antes atrás, ¿sí? Se está buscando que seamos reconocidas, que nuestros derechos como mujeres sean reconocidos y sean llevados a cabo en la vida diaria, ¿sí? Porque se ven muy bonitos establecidos en nuestras leyes, en nuestros tratados internacionales, ¿sí? Pero es muy importante que como sociedad, que como familia, ¿sí? Como servidores públicos o personas en general, que toda la población, toda la sociedad lleve a cabo y respetemos estos derechos a las mujeres, ¿sí? Entonces, pues de mi parte, esto sería todo y muchísimas gracias y buenos días. Pues muchas gracias, licenciada Andrea, por este excelente tema y esta magnífica exposición. Y solamente Gracias. hay una pregunta de Felipe Vicente Sánchez, quien le manda a saludar, dice que excelente tema, y Muchas nos pregunta gracias. que cuál sería el procedimiento de denuncia para la mujer en caso de que no se respeten sus derechos. Pues mira, es una pregunta un tanto compleja porque deberíamos ver, por ejemplo, si no se respetan los derechos a las mujeres, ¿sí? Pero es de una persona en particular a una mujer en particular, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, de que no se respete su derecho a su integridad física, ¿sí? Que esta mujer reciba o sea víctima del maltrato familiar, del maltrato físico, físico, el maltrato emocional, ¿sí? O toda la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, ¿sí? Como es una violencia, como es una vulneración a un derecho, pero por parte de un particular, ¿sí? Pues debería de ir a un ministerio público a interponer una denuncia, ¿sí? O a las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres, en delitos sexuales, ¿sí? Ahí se va a interponer una denuncia. Pero si hablamos de una violación a los derechos humanos hacia una mujer por parte de un servidor público, pues ya sea que se remitan a nosotros como comisiones estatales de derechos humanos, ¿sí? O a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dependiendo de por parte de qué servidor público, ¿sí? Si es del ámbito federal, pues se remitiría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y si hablamos de un ámbito local, pues a nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? También quiero mencionar que existen, por ejemplo, muchas dependencias, ¿sí? También que velan por la protección y y que para que se garanticen estos derechos a las mujeres, existen también asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que ayudan a las mujeres en este asesoramiento, ¿sí? En estos acompañamientos, si es que son víctimas de violencia o si se les vulneraron alguno de sus derechos humanos. Ok, muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta, y quiero Gracias, maestro. agradecer el tema del día de hoy y agradecemos la presencia de todas las personas que nos siguieron en esa transmisión por redes sociales. Y los invitamos a
estar pendientes a siguientes transmisiones que vamos a efectuar tanto el día de hoy como en días venideros. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Buen día.